Muri, ¿querés tener una palabra de oración y después ya los dejamos? Sigue Zacarías, toca hoy, ¿no? Sí, Vamos, entonces. Bueno, oramos. Señor, te damos gracias por la posibilidad de juntarnos, gracias porque podemos domingo tras domingo seguir estudiando tu palabra y gracias porque nos estás hablando por medio de estos profetas menores, Señor, que tienen un mensaje tan vigente para el día de hoy. Te pedimos que hoy nos estés hablando por medio de la enseñanza del profeta Zacarías y podamos aplicarlo a nuestras vidas. En nombre de Jesús, amén. bueno, la verdad es un libro largo para darlo en una clase de domingo y mi intención también no es extenderme más de, a veces me condeno por mis palabras, más de media hora, 40 minutos, son 12:10. Bueno, ojalá termine 12:45 por ahí. Profeta Zacarías, quiero que abramos en Esdras. La verdad que los que me conocen y los que fueron alumnos míos, me encanta la historia de Esdras, Nehemías y todo lo que eso pasa, todo lo que pasa alrededor. Vos, Dami, Sebi, diste a Ageo, ¿no? Bueno, era contemporáneo con Ageo y vivieron el tiempo de que el pueblo, que Judá volvió de Babilonia luego de los 70 años. Estaban como profetas, Zacarías y Ageo. Esdras 5, no sé si les había dicho el capítulo, Esdras 5:1. La verdad los chicos que tienen más años en la palabra deberían conocer esto, tienen un poco de changüilo los nuevos, por así decirlo, los chicos que están empezando a estudiar la palabra, pero esto es una historia que ya la tenemos que conocer, ¿sí? El pueblo de Israel peca, está toda la historia de los reyes, Dios les viene advirtiendo un poco lo que vamos a ver justo al principio, se los van a llevar, el pueblo no hace caso y terminan llevándoselos todos a Babilonia. Ahí va Daniel, sus amigos, todo lo que ya conocemos. Están 70 años en Babilonia, el profeta Jeremías profetiza que a los 70 años el pueblo va a volver. Cuando se está acercando el tiempo, Daniel ve esa profecía de Jeremías, que dice que a los 70 años iban a volver, y él se pone a orar, Señor, vos decís en tu palabra esto, y no está ocurriendo. Y ocurre, porque Dios siempre cumple su palabra. Viene el rey Darío, en la política de los reyes es muy distinta una de otra, lo que tenía Babilonia es que llevaban a todos los cautivos a su pueblo para servirlos, para enseñarles sus idiomas, sus dioses, por eso se los llevaron a Daniel, a sus amigos que eran de los mejorcitos que había. Pero Darío tenía otra política, que era que cada uno esté en su pueblo y pague tributos, una especie parecida a lo que sucedió con Roma en el tiempo del Señor. Bueno, pequeña intro. ¿Qué dice Esdras 5:1? Profetizaron Ageo, que es lo que vimos con Sebi, y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel. Ya habían vuelto un contingente por manos de Zorobabel, por eso les digo, tienen que conocer la historia. Si nos ponemos a dar los detalles no terminamos más, pero vuelven de mano de Zorobabel. Zorobabel reedifica el templo, Nehemías los muros, Josué, hijo de Josadac, o Jesúa, como dice la 1960, es el sumo sacerdote. Bueno, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos, dice el versículo 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, el que reconstruyó el templo, y Jesúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y con ellos, los profetas, y ahí yo quiero remarcar,
Ageo y Zacarías, de Dios, los profetas de Dios, que les ayudaban. Y ahí estaba Zacarías y estaba Ageo. Y me llama la atención, lo primero que quiero decir, que dice que ellos le ayudaban, pero eran profetas de Dios, o sea, daban la palabra. Bueno, no importa, si se tenían que poner a remangar, a poner ladrillos, a agarrar la pala, ellos lo hacían. Porque no importa lo que sea, si sos un pastor, si sos un profe de la palabra, si tenés una posición alta o baja, si es que le podemos llamar de esa manera. Ellos eran altos profetas de Dios, quedaron en la Biblia, pero se pusieron a ayudar. Dice, les ayudaban. Aparece también en Nehemías 12:16 como uno más de los que servían en el templo, por si alguno está anotando, como que eran personas que Dios utilizó muchísimo, pero que estaban entre la gente, ayudando, sirviendo en el templo. Y vamos ahora al libro que vamos a estudiar brevemente el día de hoy, en Zacarías 1. Zacarías 1. Dice el primer versículo: en el 8º mes del año segundo de Darío, rey de Persia, de Esdras capítulo 1, por eso chicos, lean en su casa, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me llama la atención cómo repite 3 veces en un solo versículo, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque Jehová está más interesado en hablarnos, en llamarnos, en que volvamos a Él antes de que ocurra todo lo que ocurrió. Que fueron castigados por otras naciones por haber desobedecido a Dios. Bueno, pero mientras tanto Dios viene hablando. Así ha dicho Jehová: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 4. No sean como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová, otra vez, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. No sean así. Fíjense todo lo malo que pasó. Ustedes tienen la posibilidad de cambiar la historia, de revertir la cosa. No me escucharon. Vuestros padres, ¿a dónde están? ¿Murieron en tierra extranjera? ¿Y los profetas han de vivir para siempre para que les sigan hablando de Dios? No. Pero mis palabras, estoy leyendo 1:6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿No terminó ocurriendo lo que ellos dijeron? Sí. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Todo lo que nos dijeron que nos iba a ocurrir, ocurrió. Y vos decís, ¿por qué? O sea, la Biblia dice claramente que Dios ama a Israel, pero bueno, ellos podían hacer lo que querían y si no querían obedecer a Dios no pasaba nada. No. La Biblia trata del profundo amor que Dios tiene a su pueblo, Israel. Estamos hablando de Israel. Desde principio a fin, aún en el libro de Apocalipsis está Israel. Porque el pacto de Dios no cambia. Dios ama a su pueblo. Yo tenía unos pasajes
Por ejemplo, en Deuteronomio 7:6, si alguno está anotando y después lo quiere buscar. Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, no para ser igual que todos los demás. Y esto tomalo para vos. Si Dios te eligió, no es para que te digas que sos un hijo de Dios y haces de tu vida lo que querés. No, Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos, los ha querido Jehová. No es que ustedes eran más que alguien o tenían algo de valor. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Jehová los amó. Es algo inentendible. Jehová eligió amarlos. Eligió amarlos. Había, a ver si lo tengo por acá. Hay algo también lindo en Ezequiel 16, que habla de Jerusalén. Y dice Dios de Jerusalén, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte. Mirá lo que dicen de Jerusalén. Ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo, con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi, y te dije, vive. Y es lindo pensar que Dios no nos eligió ni nos busca, porque cualquiera de nosotros en su lugar, bueno, ¿querés hacer la tuya? ¿Querés irte tras otros dioses? Andá. Dios no. Dice, Dios eligió amarnos. El profeta dice, con amor eterno te he amado. Y vemos la historia de Dios y de su pueblo constantemente, Dios hablándole, y dice el libro de Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, acá lo estamos viendo, volveos a mí, volveos a mí. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. La historia de Dios, la historia de amor por su pueblo, buscándolos, por más que se desvíen, amándolos. Cuando veíamos, creo que Ageo, Habacuc, tocábamos las palabras tocantes a la misericordia de Dios. Si profanaren mis estatutos, si no guardaren mis mandamientos, entonces los castigaré con vara. Eso fue exactamente lo que pasó. Mas no quitaré de ustedes mi misericordia. Y podemos estar leyendo pasajes de la misericordia de Dios. Dios tiene misericordia, pero Dios quiere que nos volvamos a Él. No quiere que leamos que así ha dicho Jehová, volveos a mí, y lo anotamos. Y sigue nuestra vida igual que siempre. Dios quiere que nos volvamos de corazón. Los primeros que Dios quiere que nos volvamos seamos sus hijos. Los avivamientos empiezan por la iglesia, por sus hijos. A veces pensamos que se tienen que convertir las personas. Los primeros que nos tenemos que convertir, no en el sentido de la salvación, sino de volvernos a Dios, somos nosotros que tenemos la palabra de Dios. Dios nos habla y si no obedecemos nos va a pasar lo que nos pasó, lo que les pasó a ellos. Aún siendo el pueblo escogido de Dios, aún Dios amándolos con amor eterno, vamos a sufrir las consecuencias de no atender la voz de Dios. Vamos a avanzar medio rápido. El profeta Zacarías tiene 8 visiones. No vamos a verlas todas. Vamos a pasar muy por encima y vamos a tocar algunas que yo quise recalcar. La verdad, si te decís que es profeta de Dios, son sueños rarísimos. Ponételos a leer en tu casa.
rarísimos. Si no fuera profeta hubieran pensado cualquier cosa, pero eran sueños que Dios le dio y los dejó plasmados en la Biblia, pero son extraños. Vamos con el primero. Zacarías 1:7. A los 24 días del mes 11, que es el mes de Sabat, la NTV, si alguno la tiene, dice la fecha exacta. 15 de febrero. Bien. Ah, el día que nos casamos nosotros. Ahora le podés decir que se casaron el día de Sabet, de Isaac y no sé qué. Queda bien. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, diciendo: Vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, era un caballo medio marroncito, color canela, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él caballos alazanes, overos y blancos. Entonces le dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Está terminando el tiempo del cautiverio de los 70 años y está por venir Darío, y es un reino que, si bien venció a Babilonia, por eso fue el nuevo imperio, ahora lo vamos a ver en la próxima visión, había paz, y el tiempo que fue devuelto Judá a su tierra fue un tiempo de paz, fue un tiempo que ellos pudieron reconstruir, fue un tiempo que pudieron darle importancia a la palabra de Dios. Eso es lo que estaba ocurriendo, el tiempo del rey Darío. Respondió el ángel de Jehová y dijo, cuando dice ángel de Jehová, la Biblia no lo dice, yo soy de la idea que es así, y algunos de ustedes calculo que también, se refiere al Señor Jesús. El ángel de Jehová aparece en el Antiguo Testamento y es una manifestación, según lo que yo entiendo, del Señor Jesucristo preencarnado, antes de que naciera en el Nuevo Testamento. Respondiendo el ángel de Jehová, versículo 12, dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y me encanta el versículo siguiente, dice: y Jehová respondió buenas palabras, consoladoras, al ángel que hablaba conmigo. Los propósitos de Dios, chicos, siempre son para bendición. No son para, si a Judá, a Israel se los llevaron, no fue para hundirlos, para destruirlos, sino porque Dios quería restaurarlos. Acá dice que habló buenas palabras, palabras consoladoras, porque es lo que Dios hace. El profeta Ageo, que lo dio Sebi, dice todo el tiempo: yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Los propósitos de Dios siempre son para bendecirnos. Si te está pasando algo en tu vida, es para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, como dice el libro de los Romanos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Dejemos de renegar lo que nos pasa y aceptémoslo de parte de Dios, para que eso nos lleve a ser más como Jesús. ¿Tenés problema en tu familia? ¿No aceptan que seas cristiano? Te hacen bueno, eso te va a ayudar a ser más como Jesús. Los propósitos de Dios siempre son para bendición. Saltamos al versículo 15. Y Dios dice: estoy muy airado, muy enojado contra las naciones que están reposadas,
Porque cuando yo estaba enojado un poco, dice Jesús, Dios, ellos agravaron el mal. Sí, Dios tenía pensado castigar a su pueblo, pero ellos lo hicieron de más. Así que ahora, como se metieron con mi pueblo, yo los voy a castigar. Y así fue. Porque así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Y ahí vemos todo el libro de Esdras, cuando reconstruyen el templo de Jerusalén. Acuérdense que el primer templo fue el de Salomón, fue un templo glorioso, y ahora están construyendo el segundo templo, que en una de las visiones vamos a ver de qué se trata. Saltamos. Visión de los cuernos y de los carpinteros. 1:18. Tengo 15 minutitos más. 1:18. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. 4 naciones. A ver si lo tengo anotado acá. Algunos pueden decir que eran Egipto, Asiria, Babilonia, Media y Persa, o también pueden ser Babilonia, Media y Persia, Grecia y Roma, que fue el imperio que llegó hasta el Señor Jesucristo. 20. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros, y yo dije, ¿qué vienen estos carpinteros a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los carpinteros, han venido para hacer temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Venía un imperio y destruía a otro. Eso es lo que significa la visión. Y ese imperio después era destruido por otro, hasta llegar al imperio romano, que fue el último antes del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa esta visión. Son 4 cuernos, los cuernos eran señal de imponerse, de poder, bueno, pero unos eran destruidos por el imperio que iba a seguir. Capítulo 2. Bueno, el título dice, ¿no? Llamamiento a los cautivos, pero quiero que leamos el versículo 8, así vamos saltando. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Y quería recalcar esto que dice ahora, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y todo lo que veníamos diciendo antes, ¿no? El pueblo amado por Dios, sí, Dios lo podía reprender. Y dice, si pecaren contra mí, yo los voy a castigar con vara, pero quédate tranquilo que las naciones que abusaron de eso no van a pasar desapercibidas. Es como el que toca a la niña de su ojo, como que el que le mete el dedo en el ojo a Dios. Fíjate que a veces nos tocamos el ojo sin querer y nos molesta. Bueno, el que se mete con el pueblo de Dios, con sus hijos, a Dios le produce un gran enojo, una gran molestia. Y dice el versículo 11, y se unirán muchas naciones. Vamos a leer el 10, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Dios va a restaurar a su pueblo, y lo va a hacer también en el final de los tiempos. ¿Cuántas veces en la Biblia aparecen? Y me serán a mí por pueblo, y yo les seré por Dios. Esa es la segunda visión. Vamos a la tercera y me voy a detener en algunas que considero muy importantes. Capítulo 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Este es Jesúa, ¿sí? El de Esdras.
el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Cuando dice eso, Josué, como sumo sacerdote, dice que estaba vestido con ropas viles, no con las ropas sacerdotales. Significa que del sacerdocio, antes de que pase todo esto, ellos habían hecho cualquier cosa. Habían arruinado el sacerdocio. Estaban vestidos con ropas viles, sí, por ahí tenían la ropa del sumo sacerdote, pero hacían cualquier cosa, no representaban a Dios. Pero miren lo que pasa después. Versículo 5. Después dijo, no veo nada, chicos, y tengo anteojos y sigo sin ver. Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. En la visión tenía esas ropas viles, pero los ángeles los vistieron con nuevas ropas. ¿Qué significa? Que el sacerdocio que venía de ahora en más iba a ser el que Dios esperaba. Josué, hijo de Josadac o Jesúa, iba a restaurar el sacerdocio. Por supuesto que Jesúa, era un tipo del Señor Jesús. ¿Qué significaba? Que era un símbolo de lo que Jesús iba a hacer cuando Él venga. Iba a restaurar, le iba a dar sentido a todo lo que ellos mal interpretaron de la ley. Bueno, Jesúa o Josué, como quieran llamarle, era un tipo del Señor Jesús. Estaba vestido con ropas viles por todo lo mal que habían hecho, por haber alejado al pueblo de Dios. Los sacerdotes de Dios alejaron a su pueblo de Dios, pero ahora es vestido con ropas nuevas y le va a dar el sentido del verdadero sacerdocio. Y vemos en el libro de Esdras cómo la gente se volvió a la palabra de Dios, que estaban desde las 6 de la mañana hasta la tarde oyendo la palabra de Dios, llorando, cambiando sus vidas, que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Versículo 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Me encanta esto, porque es justamente lo que dijimos. Son tipos de lo que va a venir. ¿Y qué va a venir? Lo que dice a continuación. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Y esta palabra me llevó a cuando dice Isaías 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, creo que dice. Y le vamos a ver sin hermosura. Un renuevo, le preguntaba a Noelia, que está con las plantas a veces, es un tallito que crece después de haber podado el renuevo. Y Dios dice en su palabra que ese renuevo es el Señor Jesús. Ustedes son varones simbólicos, les dice, como que sí, pero el verdadero es el Señor Jesús. Me está mostrando un renuevo. Chicos, el renuevo es el Señor Jesús, el verdadero. Todo esto era figura, como dice la palabra, de lo que había de venir. Zacarías es un profeta que abarca todo, abarca el tiempo que vivió él, el tiempo que vivió el Señor Jesús y el tiempo en el Apocalipsis. Y es imposible verlo todo en estos minutos. Pero habla de Jesús en todo el libro, el renuevo, Josué, tipo de Jesús. Avanzamos. Capítulo 4. Por eso les digo, no vamos a ver todas las visiones, sino concentrarnos en puntos que quiero resaltar y vos lo podés leer en tu casa. 4:6.
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, otro tipo del Señor Jesús, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Versículo 10. Porque los que menospreciaron el día, presta atención a este versículo que es uno de los que más me gustaron. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en manos de Zorobabel. ¿Y qué es esto del día de las pequeñeces? Si ves la historia de Esdras, llega un momento que es como que terminan de construir el templo y dice que había los viejitos, que unos pocos que habían quedado de los 70 años de Babilonia, y los jóvenes. Y pasó algo totalmente ambiguo, dice que los viejitos lloraban porque conocieron el templo de Salomón, todo enchapado en oro, toda la gloria. Y dice que lloraban de tristeza. No, esto no sirve para nada. Esto no es el templo de Dios que nosotros veíamos. Y por el contrario dice que los más jovencitos cantaban de alegría. Y acá el profeta dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán. Y el día de las pequeñeces es lo que hacían estos viejitos. No, esto no sirve para nada. Está bien, sí, nos hemos esforzado, pero ya no es lo mismo. No, los mejores tiempos eran los que vivimos nosotros. Ahora, esto que haces para Dios no sirve para nada. Las pequeñeces. Pero dice que eso, cuando vean el obrar de Dios, dice, verán la plomada en la mano de Sol, ahí se alegrarán. Y el profeta Ageo, en una parte de la profecía, dice, la gloria de este templo va a ser mayor que la primera. Pero Señor, esto es pequeño. Esto no es lo mismo que... No, la gloria de este templo va a ser mayor que la primera. ¿Por qué? Porque en este templo va a entrar mi hijo. En este templo va a caminar mi mismo hijo. Y así fue, vino el Señor Jesús y entró al templo y él dijo, uno mayor que el templo está en este lugar. Así que no pienses que lo que haces para Dios, por más que sea invitar a un amigo al Zoom, invitar a una amiga a la escuelita o mandarle un texto, mandarle un video que viste y te gustó, no es pequeño, no son pequeñeces. Dios utiliza eso para obrar en las vidas. Los que menospreciaron, a veces te menosprecian, a veces el mismo diablo te dice, no, eso no sirve para nada. Pero por el contrario, Dios dice, la gloria de este templo va a ser más grande. Así que confía en el Señor. Yo tengo que confiar en el Señor. Que esos 5 panes, esos 2 peces que llevamos, se pueden convertir en algo glorioso si lo ponemos en las manos de Dios. Este Josué, hijo de Josadac, y Zorobabel, miren lo que dice el versículo 14. Estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y si saltamos al 6:13, Dios une a estos 2 hombres en uno solo. ¿Y quién es ese uno solo? Jesús. Y dice, él edificará el templo de Jehová. ¿Quién? ¿Josué, hijo de Josadac? No. Jesús. Por eso les digo, Zacarías habla de Jesús en todo el libro. Él edificará el templo de Jehová. Zacarías 6:13. Y él llevará gloria, y él se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdotes a su lado, y consejo de paz habrá en ambos. El príncipe de paz. ¿Qué dice ese párrafo de Josué 6 que estamos viendo? Dice que le van a poner una corona a Josué, hijo de Josadac, como el sumo sacerdote.
pero está hablando del reino milenial del Señor Jesús. Si vos te pones a ver el libro de Zacarías, no respeta un orden. Ahora está hablando del milenio, después de la gran tribulación. Y después se va a poner a hablar de cuando el Señor vino cabalgando en un pollino, humilde. No te guíes por el orden que Zacarías cuenta las cosas. La verdad suele ser bastante confuso, pero acá está hablando del milenio. 6:12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el Señor Jesús, otra vez, el cual brotará de sus raíces de Israel y edificará el templo de Jehová. 8 cosas que hace Jesús. Él edificará el templo de Jehová, él llevará gloria, él se sentará y dominará en su trono, será rey, habrá sacerdote a su lado. Consejo de paz, versículo 15. Y los que están lejos vendrán, nosotros. Acuérdense lo que dice Pablo en Efesios 2:11, creo. Y vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles. Él atraerá a los gentiles a él y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis, obedientes, la voz de Jehová, vuestro Dios. Vamos a saltar un poco y avanzamos. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo nos basamos para decir que Dios mezcla... Para que no sé a quién le ladra Mar. Ahí va. Por eso decía que Zacarías mezclaba todo en cuanto al orden. Miren, 9, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, Jesús, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La entrada triunfal en Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué dice también de Jesús como palabras proféticas? Zacarías 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor, contra Jesús, cuando lo apresan. Y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y está la profecía en los evangelios. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Bueno, todo el libro habla del Señor Jesús. Y tenía muchas cosas más, pero quiero cerrar con lo siguiente. En el capítulo 14. Versículo 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La gran tribulación. Israel hace un pacto con el anticristo que está en el capítulo anterior. Si alguno anota, está en el 11:15. No quise tocar ese tema. Después el anticristo se revela y todas las naciones van contra ellos. La tribulación. Y salta al versículo 5 y vamos a leer al final. Y quería cerrar con esto. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Cuando el Señor viene a reinar por 1000 años. Israel confundió esto. Por eso no le creyeron, por eso no creyeron en Jesús como el Mesías enviado por Dios. Ellos esperaban que la venida que ya ocurrió hace 2000 años atrás
esperaba que Jesús venga como rey para libertarlos de la opresión que en ese momento estaban viviendo por Roma. Pero vino, como les dijeron, como dijo Zacarías acá, humilde, como dice el 9:9. Jesús vino así, como un Salvador justo, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. No vino sobre un caballo como venían los reyes. Ellos esperaban así la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero eso va a ocurrir después de la gran tribulación. Y dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. ¿Y saben qué es lo lindo de esto? Y con esto voy terminando. Que cuando dice con él todos los santos, ahí estamos nosotros, volviendo con él, porque nosotros vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, según nuestra línea de pensamiento. Y después el Señor va a volver a reinar por 1000 años y ahí vamos a volver con él todos nosotros. Y qué emocionante es pensar que un profeta me vio a mí viniendo con el Señor y te vio a vos. Pensalo de ese modo. Y cuando ves a esas grandes multitudes en Apocalipsis adorando al Cordero, ahí estás vos, adorando al Cordero. Y acá estás vos, volviendo con el Señor a reinar por 1000 años. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ahí estás vos y ahí estoy yo. Y lo que nos enseña Zacarías, mira lo que dice 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Versículo 11, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada. Un paralelo con Apocalipsis de no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. Y ahí vamos a estar vos y yo. Y quiero cerrar con 2 conclusiones pequeñas. La primera, Jehová reina sobre todo. Pasaron muchos reinos, el egipcio, el babilónico, el de Media y Persia, y todos fueron destruidos. Pero por sobre todas las cosas, Zacarías nos enseña que el rey de toda la tierra es el Señor. Que los reinos pasan, pero Dios reina sobre todo y nos demuestra que aún allá en el milenio y en la eternidad Jehová sigue siendo rey. Y la segunda, que es la que quiero dejarte, es que en ese plan estás incluido vos y estamos incluidos yo. Que el profeta nos vio ahí, si sos un hijo de Dios. Si un día te arrepentiste de tus pecados y le pediste que Dios sea tu Salvador, vos estás ahí, reinando junto al Rey de Gloria. Qué honor que la historia de Dios, que el Rey de toda la tierra, que como vimos al principio no teníamos valor, nadie nos miraba, Jesús haya pensado en nosotros, en su maravilloso plan. Estamos incluidos para estar con Él. Dice la Biblia, Él eligió a 12 y nos eligió también a nosotros, pero dice, eligió a 12 para que estuviesen con Él. Y Dios quiere estar con nosotros, por eso no menospreciemos la palabra de Dios. Tenela como un especial tesoro, como esa tesoro escondido en el campo que la encontrás y vendés todo lo que tenés para comprar ese campo, la palabra de Dios. Que sea lo más valioso que tenés en tu vida, porque Dios quiso incluirte en su plan. Sos especial tesoro, con amor eterno te he amado. Y si no tenés esta esperanza, hasta por ahí venís a la escuelita de siempre y no sos un hijo de Dios, que puedas recibirlo en esta hora en tu corazón. En arrepentimiento. Zacarías empieza diciendo, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios quiere que nos volvamos a Él, que todo lo que nos ocurre, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos,
y yo me volveré a vosotros. Ojalá que si no tenés esta esperanza hoy, sea un tiempo para ir a Dios en arrepentimiento y decirle, Señor, sálvame. Sálvame. No importa que tus papás sean cristianos. No importa que tampoco que lo sean. Lo importante es que vos tengas la certeza de que seas realmente un hijo y una hija de Dios y estar incluido en ese plan maravilloso de Dios, donde Dios reina por todos los tiempos. Sebi, que Dios les bendiga. Qué librito, ¿eh? La verdad que lo iba, antes de la reunión Rubén me escribió y me dijo, es re flashero, Zacarías. Y iba leyendo y releyendo recién distintos capítulos o distintas visiones y la verdad que sí, y súper complejo. Pero me quedo con esto último que decía Rubén, que la visión de cuando vuelve el Señor, cuando Zacarías lo veía y lo escribía, nos veía a nosotros. Vos estabas en esa imagen. Y la importancia de estar ahí. Miren, recién estaba leyendo el versículo 9, no sé, a mí me venía a la mente, yo se los leo, a ver, no, el capítulo 14, versículo 12, me viene a la mente una película de zombies, porque dice, sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes, la carne se les pudrirán los ojos y en las cuencas y en las lenguas y la lengua en la boca. En aquel día de terror, casi como que es una película, lo que está describiendo es una película de zombies. Y bueno, nosotros, cuando eso suceda, vamos a estar viniendo con el Señor, vamos a ser los santos. Entonces, qué importante es que tengas esa seguridad y esa convicción de que vos estás ahí, de que no estás del otro lado. Gracias, Rubén. La semana que viene queda el último profeta menor, Malaquías, así que Adri nos va a cerrar con el último profeta. Cuando empezamos, fuimos eligiendo de a pocos y la verdad que ya se nos terminaron los profetas menores, así que ya tenemos que empezar a pensar con qué vamos a seguir después de los profetas menores. Así que oramos y ya nos despedimos. Dios que estás en los cielos, gracias. Gracias porque dejás en tu palabra estos ejemplos, estos profetas que amaron tanto tu palabra, que amaron tanta tu venida, que estuvieron dispuestos a plantarse aún cuando el pueblo iba para otro lado, ellos decir, no, acá está la palabra de Dios y este es el mensaje de Dios. Dios, gracias porque aprendemos de ellos cada domingo. Gracias por el ejemplo de Zacarías y gracias por esta última visión con la que nos quedamos, de saber que cuando Zacarías ve a Jesús volviendo, estamos nosotros con él para establecernos. Gracias porque su victoria es nuestra victoria. Gracias porque nosotros no hacemos nada para ganar, simplemente nos subimos a la victoria que ya es de Jesús. Gracias por eso. Te pedimos que bendigas la vida y la familia de cada uno de los chicos acá representados. Te agradecemos por los niños de nuestras familias, para que les puedas bendecir a ellos en su día y que nos des a los padres la sabiduría de encarrilarlos en tu palabra, de enseñarles tu palabra, de que te tengan temor a vos. Dios, quédate con nosotros, te lo pedimos y agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.